Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Este es su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier estímulo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes que han durante años acompañado este espacio en horas de la madrugada, esta mudanza a esta transmisión a las 6 de la tarde. Gracias a la generosidad y comprensión de Radio Caracas Radio, de nuestro líder y director general Jaime Nestares, fue posible este cambio de horario que lo hace necesario las circunstancias que vive el país. Que efectivamente hoy 8 de cada 10 venezolanos que tenían antes un empleo formal, hoy no lo tienen. En consecuencia, la madrugada para ir al trabajo ya no es así. También tenemos la situación de la escolaridad en nuestro país destruida, desaparecida, no solamente por el COVID-19, sino también por el colapso de la escuela venezolana. En consecuencia, buena parte de los hogares que se levantaban de madrugada para enviar a los muchachos a la escuela, hoy no lo están haciendo. Ha cambiado la circunstancia, ha cambiado el país, ha cambiado la región, ha cambiado el mundo. Tenemos que cambiar nosotros para poder ser útiles, para seguir siendo útiles para ustedes, en nuestra tarea de abrirle boquetes a la censura, en nuestra tarea de decir las cosas como son. Bueno, empezamos de inmediato con los temas que copan la agenda política en el país. En la tarde de hoy, a las 2 de la tarde aproximadamente, Juan Guaidó remitió un importante mensaje. Hacemos parte del mismo, que transmitió, por supuesto, a través de las redes sociales. Ya va. Tenemos un pequeño problema de audio. Bueno, en definitiva, Guaidó se dirigió al país y emitió un breve mensaje de 5 minutos donde planteó lo siguiente, obvio, y leo para ustedes, transcribo para ustedes lo que plantea en su hilo de tweets. Dice: nuestro objetivo es salir de la tragedia y recuperar la democracia. En eso debemos mantener el foco. Nuestro adversario hoy es la brutal dictadura que enfrentamos. Este es mi mensaje al país. La solución para Venezuela es presionar para lograr un acuerdo que nos lleve a atender la crisis y realizar elecciones libres y justas para salvar a Venezuela. Unidos y movilizados debemos exigir, buscar espacios de participación y hacer frente a los dilemas que pretende la dictadura. Elecciones presidenciales libres y justas son la puerta de solución. El régimen insiste en imposiciones que le tienen en la puerta de la Corte Penal Internacional, señalados por terrorismo y por el mundo. Ya saben a dónde los lleva seguir por esa vía. Solo con un acuerdo de salvación nacional entre la alternativa democrática legítima, los que sostienen al régimen y la comunidad internacional, habrá una solución real y sustentable a la crisis y el conflicto. Lo demás son espejismos para que un pequeño grupo se encuentre en el poder. ¿Qué vamos a hacer para lograr una solución factible y real para salir de la tragedia? ¿Cómo nos apoyan nuestros aliados? Hoy, 11 de mayo, a la 1 p.m., publicará en sus redes sociales, o publicó en sus redes sociales, este planteamiento. El planteamiento se resume en eso. Plantea la necesidad de que haya un gran acuerdo nacional. Este acuerdo nacional sería, de acuerdo a su manera de ver las cosas, un acuerdo entre él mismo,
el gobierno que él dirige, la plataforma unitaria, como él llama al grupo que le respalda, o al mismo grupo que le ha respaldado siempre y que ahora denomina plataforma unitaria, el gobierno y la comunidad internacional. Vamos a tratar de ubicar por acá, para que ustedes puedan escuchar de viva voz, creo que es importante este planteamiento. Que repito, en esencia, repite estos elementos. Venezuela vive la peor crisis de toda su historia. El momento merita seriedad, empatía por los que más sufren, actuar apegado a nuestros principios y buscar soluciones realistas y viables. Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia. La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la plataforma unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, todos, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Debo ser muy claro: nadie confía en la dictadura, y esto solo será posible si contamos con mayor presión tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada. Y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados. La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición, bajar la presión internacional, como lo ha hecho en el pasado. Buscarán dividirnos, convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos. Y a todos los liderazgos y actores que durante años han luchado y sacrificado tanto por este país y que ven en ese hito una oportunidad, les digo que cuentan conmigo para luchar por verdaderas condiciones que permitan competir de verdad y al venezolano elegir, no a ir a una trampa. No ir a una trampa. Esto es lo que está planteando en este momento Juan Guaidó. Creo que es importante destacar que por fin se le dio sepultura oficial al mantra. Recuerden ustedes que el mantra era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, no se plantean en ningún momento la posibilidad de elecciones con Maduro en el poder. La realidad, que es más terca que cualquiera, impone al final lo que mucha gente estaba planteando, incluso desde nuestros aliados internacionales, de la comunidad internacional, desde la administración Biden, desde la Unión Europea, un consenso que haga posible en la actual realidad promover un cambio por la vía pacífica, entendiendo las actuales realidades, y la actual realidad es que Maduro está en el poder. Entonces, hoy Guaidó dice acuerdo de salvación nacional para que haya elecciones presidenciales, pero no dice por ningún lado que salga Maduro primero para que pueda haber elecciones. Es decir, repito, se le da sepultura oficial al mantra. Ahora, ¿cuándo dice esto el señor Guaidó? Es importante ubicar el contexto político en el cual se hace esta afirmación, porque hoy, precisamente hoy, se tienen dos informaciones importantes en la agenda política
nacional. Por un lado tenemos el caso de Primero Justicia, uno de los actores fundamentales del llamado G4, la estructura básica que soporta hasta ahora el llamado gobierno interino. Bueno, resulta que Primero Justicia está en campaña de cara a las elecciones regionales. Dos de sus principales dirigentes en la región capital, Carlos Ocariz y David Uzcategui, se están disputando con mucha fuerza la nominación por la gobernación de Miranda. Y Ocariz hizo en el día de ayer, y es noticia hoy de primera plana, un valiente llamado a relegitimar los liderazgos de la oposición en todo el país, a todos los niveles. Así lo titula el Diario Nacional. Ocariz llama a legitimar liderazgos a todo nivel, locales, regionales y nacionales. El dirigente Primero Justicia espera que su propuesta se debata con factores políticos que componen la oposición, incluyendo su partido. El texto dice así: el dirigente Primero Justicia, Carlos Ocariz, hizo una propuesta a los factores políticos que componen la unidad democrática con el objetivo de fortalecerla y lograr así procesos de cambio y apoyo de la sociedad venezolana. Hoy quiero hacer, dijo, esta propuesta a todos los actores políticos que conforman la unidad democrática. Creo que llegó la hora de tomar decisiones, pero dando pasos firmes. Venezuela vive una gran crisis. Existe una inmensa mayoría que quiere que el país cambie. Ahora, esa gran mayoría se siente representada por esa dirigencia. Son reflexiones que tenemos que hacer nosotros, los políticos, considero. Explicó que su propuesta consiste en legitimar el liderazgo local, regional y nacional. Quiero dejar claro, afirmó, que respetando todas las opiniones y con el objetivo de promover la unidad desde la base, desde abajo, propongo ir a un proceso de legitimación total de la dirigencia, desde las parroquias, los municipios y los estados del país. No es lo mismo convocar a presionar que hacerlo desde la soledad. Esto es lo que plantea Primero Justicia por la voz de uno de sus más calificados dirigentes, como lo es Carlos Ocariz. Pero también hoy hay una información muy importante y nos la da la periodista Celina Carqués. Celina Carqués es una respetada periodista venezolana. Ella es una de las editoras fundamentales de Crónica 1, del portal Crónica 1, y por cierto, en este reciente proceso de designación del Consejo Nacional Electoral, fue quizás la periodista más dateada y quien con más precisión dijo qué es lo que estaba ocurriendo en ese proceso de designación del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, hoy Celina Carqués, hace 3 horas, en la red social Twitter, emite la siguiente información. Los adecos liderados por Henry Ramos Alup están reunidos en la Torre Exa y acaban de aprobar participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Muestra una foto de esa reunión con una pantalla donde está precisamente la cara de Henry Ramos Alup. Ya hemos dicho en este programa cómo Carlos Prosperi, quien es el secretario nacional de organización de la Acción Democrática dirigida por Ramos Alup, está aspirando nada más y nada menos que a la alcaldía del municipio Libertador, en Caracas. Recordemos que Carlos Prosperi, además de ser el sucesor de Alfaro Ucero, es decir, el jefe del aparato, sucesor de Alfaro Ucero y de Bernabé Gutiérrez, el jefe del aparato ADECO, es también el secretario general encargado del CES en Caracas, del CES precisamente en el municipio Libertador, y ha hecho numerosos recorridos, hizo una reciente asamblea importante en la sede de APROUPEL en la organización El Paraíso, en el contexto de la promoción de su candidatura. Repito entonces, es en este contexto político, con Primero Justicia y Acción Democrática ya en campaña, que Guaidó dice que ahora sí, ¿no? Cree que debe haber un acuerdo para que haya elecciones. Pero eso sí, plantea él, el acuerdo tiene que ser con él, con el gobierno que él preside y con la plataforma que él encabeza. Creo que va a ser necesaria una nueva dosis de Ubicatex, como la que le llevó a enterrar por fin el mantra, y entender que hay otras expresiones de la oposición, que hay un proceso que ya está en marcha, y está en marcha sin él, precisamente porque él se abstuvo de asumir la responsabilidad de motorizar esos acuerdos junto con la sociedad civil y junto con las otras expresiones de la oposición democrática, y estuviera presente indudablemente hoy en la nueva estructura del CNE. No lo hizo así. Hay una nueva realidad que está en marcha. Bueno, que se incorpore porque todos hacen falta.
pero que no se ponga a condicionar a que va a asistir sí y solo sí el protagonista de la película, el muchacho protagonista es él. La realidad es otra y creo que va a hacer falta una dosis importante de humildad y de serenidad en el agitado proceso político que se aproxima. Cuando son las 6:17, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo, aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y como prueba de que estos cambios son en serio, tenemos en línea precisamente a Enrique Márquez. Enrique Márquez es el nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y tiene, por cierto, información relevante, fresca, que compartir con la audiencia de Radio Caracas Radio. Enrique, gracias por atender nuestra llamada vespertina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Saludos, Chuo, un fuerte abrazo y primero que todo quiero desearte mucha suerte, mucho éxito en este nuevo horario que emprendes. Ya tus llamadas ya no serán tan madrugadoras como eran antes, las extrañaremos sin duda alguna. El Consejo Nacional Electoral hoy creo que tuvo una buena jornada. Estuvimos trabajando buena parte del día en la producción de una serie de acuerdos internos del directorio, los cuales fueron aprobados por unanimidad ante propuestas hechas por diversos rectores para preparar el camino no solamente a la transparencia en el funcionamiento del órgano electoral, sino también de las próximas elecciones que están planificadas para este año. Y en este sentido hemos anunciado al país a través de la vocería del presidente Pedro Castillo, el presidente hemos anunciado una serie de eventos importantes que creo que vienen a hacer un primer anuncio que muestra cuál es la voluntad política que tenemos quienes integramos el CNE en función de impulsar, como he dicho antes, un proceso de defensa del voto, un proceso de defensa de la democracia, de reconstrucción de cada uno de sus aspectos. Entonces, la primera decisión tuvo que ver con la tipología de la elección que se iba a desarrollar este año. Y en este sentido,
Luego de debatir, hemos acordado realizar una elección conjunta entre los niveles regional y local, eligiendo gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales al Consejo Municipal. Esa elección es una solicitud a la Junta Nacional Electoral para que en el transcurso de las próximas horas, declarado como ha sido el CNE en sesión permanente, nos entregue un cronograma y una fecha probable para estas elecciones, cumpliendo con todos los elementos extremos de la ley. De tal manera que en las próximas horas deberíamos estar anunciando la fecha exacta de esta elección. Igualmente, y quizás tan importante o más importante que esto, el CNE acordó una serie de disposiciones. La primera, iniciar un proceso de auditoría amplia, participativa, incluyente del registro electoral. Ese registro electoral sobre el cual muchos venezolanos tienen muchas dudas, lo vamos a someter a una auditoría profunda, con la participación no solo de actores de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, para que con sus técnicos, sus expertos, puedan no solo corroborar el protocolo que se seguirá, sino también corroborar los resultados que se obtengan de dicha auditoría. Y acompañado a esta disposición sobre el registro electoral, se estaría abriendo un proceso amplio y lo más prolongado posible para la actualización de datos que se debería estar viviendo. Y esto es muy importante para nosotros, porque la juventud tiene que opinar y tiene el derecho a votar. Igual mucha gente que está cambiando de dirección, que debe actualizar sus datos, por ejemplo. Otro anuncio importante tuvo que ver también con el inicio, con la disposición del CNE de iniciar una auditoría también extensa, amplia, participativa del sistema de votación, escrutinio y totalización, acompañado del sistema de identificación biométrica. Hablando un poco más claramente, una auditoría de todo el software de las máquinas de votación, de los totalizadores y de las captahuellas y su forma de interrelacionar con el sistema de votación. Esta auditoría con expertos que estaremos no solo en público, sino también en nuestro deseo, y así fue expresado en el directorio, que también actores de la sociedad civil e internacionales puedan presentar testigos para poder ver el protocolo y los resultados de estas auditorías. No menos importante, el tema de la veeduría internacional, la cual fue aprobada en cuanto a establecer los elementos necesarios para garantizarla en sus componentes nacionales e internacionales. Este es un tema polémico debido a la situación de las relaciones internacionales de nuestro país y las problemáticas que existen. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y espero que con la forma como el CNE va a desarrollar estos elementos de invitación, pues puedan venir representantes tanto nacionales como internacionales a inscribirse para ser veedores, para ser observadores de este próximo proceso electoral. Y por último, pero sin duda no menos importante, el tema del estímulo a la participación política a través de la agilización de los trámites para la inscripción de nuevas organizaciones políticas y también para la validación de los partidos políticos actuales. E igualmente, un estudio a fondo de la situación de los inhabilitados políticamente. El presidente Calzadilla hacía la salvedad en la declaración de que aunque eso no depende estrictamente del Consejo Nacional Electoral, pues vamos a agotar los trámites institucionales para que esto se estudie y se proceda
a levantar las inhabilitaciones, ojalá fueran todas, y con esto garantizar que todos los venezolanos puedan, además de participar, ser candidatos en este importante proceso electoral. Estamos con esto, Chuo, mostrando una voluntad política inicial a pocos días de estar ocupando estos cargos, pero en la premura de hacer una elección, una voluntad política inicial, y que pretendemos demostrarla en cada uno de los actos que vendrán los próximos días para implementar, para ejecutar estas disposiciones iniciales. Estamos conversando con Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos está dando una información realmente importante. Enrique, valorando la importancia ciertamente trascendente de esto que nos está informando en este momento, sin embargo, quisiera hacerte una pregunta un tanto al margen. ¿Me copias? Discúlpame, pero no te copié bien la pregunta, te escucho un poco extraño. ¿Me copias ahora? Un poco mejor, Chuo. Ajá. Te preguntaba, valorando la trascendencia de la información que nos acaba de dar, sin embargo, quisiera hacerte una pregunta un tanto más personal. ¿Cómo valoras que actores importantes de la comunidad internacional le hayan dado, por así decirlo, el beneficio de la duda al nuevo Consejo Nacional Electoral? La Unión Europea, en un comunicado expreso, saludó la designación del nuevo CNE como un primer paso importante, aunque advirtiendo que hay otros que también se esperan sean dados. Y son planos los que tienen que evaluar y decidir cuál es el aporte del nuevo CNE para el proceso de democratización. ¿Qué opinión tienes sobre esa reacción internacional que no es de condena, tampoco es de aplauso, pero que brinda efectivamente algo así como el beneficio de la duda para el desarrollo de la gestión de este CNE? Yo valoro muy positivamente esos gestos de la comunidad internacional. Para nadie es un secreto que la situación internacional de Venezuela es muy complicada. Hay una cantidad de países que no reconocen al presidente Maduro, otros que no reconocen al presidente Guaidó. Tenemos dos presidentes, dos asambleas, digamos que estamos problematizados, ¿no?, políticamente. Entonces, sin duda alguna, para la comunidad internacional debió ser interesante visualizar cómo en medio de todo este problema hubo espacio para hacer un acuerdo entre diferentes actores políticos, actores que están presentes en la Asamblea Nacional, tanto de oposición como de gobierno, y otros actores de la sociedad civil y actores de la sociedad política que no tienen presencia en la Asamblea. Yo creo que se ha visto con interés la posibilidad de construir acuerdos de ese tipo, y se brinda, como tú dices, el beneficio de la duda para ver qué tipo de acuerdos pueden sobrevenir. Y por supuesto, hay muchísimas cosas que tendrán que ocurrir para precisamente motivar al pueblo venezolano a que se avance, a que se construya definitivamente una ruta de reconstrucción de la democracia. La democracia solo es posible construirla con más democracia, sin duda alguna. De tal manera pues que esto hay que tenerlo en cuenta, y eso es parte de nuestro día a día aquí en el CNE. Enrique, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta tarde del lunes 11 de mayo. Gracias. Un gran abrazo. Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, dándonos o ampliando la información sobre las resoluciones del Consejo Nacional Electoral de esta tarde. Amplia auditoría para los procesos electorales, incluyendo el hardware, el software, incluyendo el registro electoral, con participación de la sociedad civil. Se abre la puerta para la habilitación
de los candidatos hasta ahora inhabilitados y también para la legitimación de los partidos hasta ahora suspendidos. Todo eso está en curso y las resoluciones del día de hoy, repito, abren la puerta para que se produzca ese proceso de regularización de la vida política en curso de cara a las venideras elecciones regionales y municipales, que por cierto, debo recordar, no son elecciones convocadas por Maduro, son elecciones que están en el programa constitucional, en primer lugar. Y a propósito de una pregunta que me hicieron a través de Instagram sobre los votantes en el exterior, ciertamente ese es un tema crucial, ese es un tema muy importante, sobre todo porque la cantidad de venezolanos en el exterior se ha multiplicado, ya son más de 5 millones los compatriotas que están allá, más allá de nuestras fronteras, y por lo menos la mitad de ellos deben tener edad para votar. Sin embargo, debo recordarles que estas elecciones en concreto, que son municipales y estadales, implican también el que las personas estén ubicadas en esos espacios, porque no son elecciones nacionales, son elecciones locales. Entonces, sobre ese tema, el asunto de la participación de los venezolanos en el exterior cobra otro matiz. Vamos, cuando son las 6:33 de la tarde, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablábamos con Enrique Márquez de temas internacionales que afectaban la dinámica de los procesos políticos electorales en nuestro país, y es verdad, pero no hay problema internacional más acuciante, más urgente, más intenso que el que estamos viviendo los venezolanos en la frontera con Colombia. Desde hace ya más de un mes hay combates en esa zona entre el ejército venezolano y, hay que decirlo con claridad, estamos combatiendo no con el ejército colombiano, no estamos combatiendo con la FARC,
Estamos combatiendo con la disidencia de una disidencia, con el Frente 10 de la FARC en Apure. Y sin embargo, a pesar de esa especificidad del adversario en armas, los resultados han sido alarmantes. Bajas, numerosas bajas han sufrido nuestras Fuerzas Armadas y bueno, recientemente ocurrió algo sorprendente. El Frente 10 de la FARC emite un comunicado diciendo que tiene prisioneros, lo que ellos llaman prisioneros de guerra, un número importante de soldados y oficiales venezolanos apresados por ese grupo narcoguerrillero, que entonces uno no sabe exactamente cómo definir esta situación. ¿Son prisioneros? ¿Son secuestrados? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su estado ante la magra o inexistente información oficial? Hemos tenido que buscar como fuente a la organización de la sociedad civil que con mayor claridad y contundencia ha informado sobre estos procesos. Me refiero a la ONG Fundaredes, y tenemos en línea precisamente a su director general, el doctor Javier Tarazona. Javier, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Muy buenas tardes. Por favor, actualízanos. ¿Cuál es la situación de los soldados y oficiales venezolanos que están en poder de la guerrilla? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos problemas en la comunicación con Javier Tarazona. Se nos cayó la comunicación. Javier. ¿Aló? Estamos tratando de reponer la llamada. Mientras hace el contacto, comparto con ustedes. Aló, Javier. Todo bien. Estás en línea, Javier. Te escuchamos. Por favor, actualízanos sobre la situación de los soldados y oficiales venezolanos que están en manos de la guerrilla. Bueno, yo, un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Sé que tienes una vasta audiencia popular en Venezuela. Yo lamento muchísimo como venezolano tener a esta hora que dar una encuesta sobre los logros que hemos tenido en la ciencia, en la educación, en el desarrollo del país, sino que esa fuerza militar en la que tanto dinero se ha invertido en los últimos años en costas de chatarra, de tanques, de aviones, de misiles, de espía china, cubana, rusa, esos militares hoy lamentablemente están secuestrados por la guerrilla terrorista colombiana de la FARC. El 23 de junio de este año ocurrió un hecho en el sector de la Capilla del estado de, en medio de este conflicto que se ha desatado entre una pequeña fracción de la FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, no es que las Fuerzas Armadas venezolanas están atacando a Falla, todo el ELN, a los boliches, no. Solo una pequeña fracción por interés narcotráfico. Bueno, esta pequeña fracción hizo el 23 de abril algo que nadie pensaba. 2 helicópteros descendieron con 38 hombres en la zona de la Capilla, 30 hombres quedaron en tierra, digamos que en medio de una balacera, en medio de una persecución por los 4 costados que tenía la guerrilla de la FARC contra estos militares. Los 2 helicópteros que estaban allí sin las condiciones artilleras para poder atacar y defenderse, les tocó huir de este territorio. 12 militares quedaron allí muertos en medio de esta situación. 3 días después, la guerrilla le entrega al párroco de la Victoria los 12 cadáveres en estado de descomposición. El padre Roa recibió estos cadáveres. Varios de los militares heridos lograron, luego de 3 y 5 días de caminata, a buscar auxilio, a buscar refugio, pero el pasado fin de semana la red publicó una lista de 10 desaparecidos de esta situación. Hay militares que lamentablemente no se sabe dónde están ellos, no se sabe hasta el día viernes. El día sábado manifestamos que el régimen tiene conocimiento, quienes ostentan el poder de las Fuerzas Armadas venezolanas, de un video donde les mostraban cómo rehenes a 6 efectivos. Sin embargo, el día lunes, en horas de la mañana,
La propia guerrilla de la FARC publica un comunicado donde manifiesta que tiene en su haber a 8 de estos 10 funcionarios, de estos 10 efectivos, y aparece un efectivo desaparecido. Es decir, estamos hablando de 11 desaparecidos, 8 que están en manos de la FARC como prisioneros de guerra, ellos lo llaman así, para nosotros son secuestrados, y lamentablemente frente a esto, el estamento venezolano, las autoridades militares venezolanas no han emitido absolutamente ninguna opinión. Solo un panfleto de comunicado hicieron público el 26 de abril, donde lamentablemente con imprecisiones señalaron que había enfrentamientos en las últimas 72 horas, que habían heridos y muertos, no le han dado a la familia, el dolor que están viviendo los familiares de estos militares pues es muy grande, porque la incertidumbre de si están vivos, si no están, si están heridos, y hemos logrado recoger en las redes los testimonios de los propios militares heridos, que por cierto llegaron a ser manoseados por la en el hospital, en un hospital donde no le dieron ni siquiera desayuno de almuerzo, solo le dieron un buen almuerzo con postre y todo, el día que fue el padrino, para la foto como ellos acostumbran. Los militares que no tienen ni siquiera un cabestrillo, cuando tienen casi que perdido una exterminación producto de los tiros que le dieron a estos grupos terroristas. Nosotros desde Fundaredes hoy lanzamos la voz por la vida de estos militares, no repudiamos el acto miserable con el que ha actuado el Estado venezolano frente a la vida de estos militares que lo dejaron abandonados en plena selva pureña, pero también levantamos la voz contra la desesperanza que tienen hoy los familiares que no le dan respuesta de sus hijos. La vida de estos militares está en manos de Nicolás Maduro. Mientras se nos cayó la comunicación con Javier Tarazona, pero creo que quedó bastante clara el conjunto de las afirmaciones que hace el director general de Fundaredes. Nos habla de los 12 militares asesinados en una primera información que se tuvo sobre los resultados de ese combate, de esa emboscada, en realidad, esa carnicería perpetrada en forma alevosa, de forma cobarde, por la narcoguerrilla contra nuestros soldados, contra nuestra Fuerza Armada. Nos habló también de los desaparecidos, de aquellos que no se sabe si están muertos, dónde están. Y nos habló también de este grupo de militares, oficiales y soldados que fueron presentados por este grupo, el Frente 10 de la FARC, como prisioneros de guerra. Dice Javier Tarazona, lo más apropiado es llamarlos secuestrados, porque quien los tiene en su poder no es una fuerza que deba ser reconocida como fuerza beligerante militar, sino un grupo terrorista y delincuencial. En todo caso, yo quiero hacerme solidario con el dolor de nuestros soldados, con el dolor de nuestros oficiales, con el dolor de sus familiares, nuestra palabra de respeto, nuestra palabra también de exigencia al Estado venezolano a que actúe con diligencia en respaldo a nuestros soldados y en reivindicación de esos heridos, y que se actúe también con presteza y asertividad en el rescate de los secuestrados. Una situación realmente ruda, realmente dura, sobre todo en función de lo que comentábamos inicialmente y que luego fue reafirmado por Javier Tarazona desde el terreno, en su caso desde el Táchira. Esta es una confrontación no del Estado venezolano contra toda la fuerza militar guerrillera, contra la FARC, contra el ELN, contra los diversos grupos, contra las FBL, los boliches. No. Esto es una confrontación de toda la Fuerza Armada Nacional contra un grupúsculo, contra el Frente 10 de la FARC, contra una disidencia de la disidencia. Recuerden que la FARC decidió, tras la firma de los acuerdos de paz, retirarse de la lucha armada y convertirse en partido político. Hubo un grupo dirigido por Iván Márquez y Jesús Santrich que decidieron
no acatar esos acuerdos de paz y se transformaron en la disidencia de la FARC. El Frente 10 es la disidencia de esa disidencia. Y resulta que la confrontación con ese grupúsculo ha traído como consecuencia todo este dolor y todas estas consecuencias terribles. Repito, nuestra palabra de respeto y solidaridad por el dolor de nuestros soldados, de nuestros oficiales, por las pérdidas sufridas, y nuestro llamado al Estado venezolano a que se actúe con presteza, con diligencia, en solidaridad con estos venezolanos, con estos soldados, con estos oficiales, y que se actúe con proactividad y certeza y profesionalismo en todo lo que haya que hacer para el rescate de quienes están en poder de ese grupo terrorista guerrillero. Vamos a la siguiente pausa comercial cuando son las 6:47 y ya regresamos con el segmento final acá en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Aquí tenemos un rato en este programa hablando de la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral como primer paso, como puerta de entrada a la reinstitucionalización del país. Sin embargo, es importante aclarar que ese proceso no es un proceso idílico, no es un proceso tranquilo. Enfrenta resistencia, la principal resistencia, o una de las principales resistencias, es el caudillismo. Porque, hay que decirlo con claridad, en el ámbito oficialista tenemos una realidad donde el caudillismo está en el ADN de ese proyecto político. El mesianismo, el culto a la personalidad está allí, repito, en la esencia misma de ese movimiento político. Y en el caso de la oposición tenemos circunstancias como las que ustedes conocen. Pues hoy vemos una declaración del presidente Guaidó diciendo que acuerdo sí, pero en torno a mí, a mi gobierno y a la plataforma que dirijo. Y en otros sectores de la oposición se perciben movimientos que buscan no redefinir la lógica del accionar político del campo democrático, sino sencillamente sustituir a Guaidó, sustituir a un caudillo por otro.
Buscando criterio experto, buscando opinión de calidad sobre el tema, tenemos en línea al historiador venezolano Rafael Arraiz Luca. Él ha estudiado a profundidad el tema del caudillismo y creo que podría brindarnos una semblanza de a qué nos estamos enfrentando. ¿Será posible la reinstitucionalización del país en medio del caos que vivimos o se impondrán nuevamente los caudillos y su lógica fraccional, grupal, prácticamente pandillera? Profesor Rafael Arraiz Lucas, bienvenido. Le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias, Chugo. A ver, fíjate, es lo que yo creo. Se ha nombrado un nuevo Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral, donde hay 5 personas de la oposición que me merecen el mayor respeto. Vicente Díaz, que durante muchos años fue el representante de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, afirmó que en 17 años no se había designado un Consejo Nacional Electoral de esta naturaleza. A favor, por supuesto. No, esos son hechos que no son desdeñables. Unos dicen que es un paso muy pequeño, yo creo que no, que el paso es grande desde la perspectiva del chavismo, de lo que supone para el chavismo haber designado a personas como Roberto Picón y Enrique Márquez y Francisco Martínez, León Arizmendi, Griselda, etc. Me parece que eso no es un hecho menor. Creo que puede ser un primer paso. Leí hoy unas declaraciones de Pedro Calzadilla en las que habla de revisar las inhabilitaciones políticas, convocar a la veeduría internacional más amplia y convocar a unas elecciones de gobernadores y alcaldes para probablemente finales de este año. Esos son buenas noticias para quienes aspiramos a que los problemas venezolanos se decidan por la vía democrática, por la vía del voto y por la vía de los avances institucionales. Por supuesto que esto está muy lejos de ser el mundo institucional ideal, pero es un primer paso que no podemos desdeñar, que no podemos despreciar desde ningún punto de vista. Esa es mi posición en relación con esto. Estamos conversando con el doctor Rafael Arraiz Luca, historiador venezolano. Profesor Arraiz, cuando usted en uno de sus ensayos decía que cuando un Estado no cumple con sus responsabilidades, aparece el morbo del caudillismo. Recuerdo yo que usted se refería a cómo en principio la impecable arquitectura republicana diseñada por Rocio luego se estrella contra el afán centralista de Bolívar, y todo eso a su vez se hace añicos con la disputa de los señores de la guerra, de los caudillos de la guerra de independencia, que termina imponiendo sus pareceres en el tormentoso siglo XIX venezolano. ¿Cómo esa inercia, cómo esa lógica ha llegado, si es el caso, hasta nosotros, dificultando estos procesos de reinstitucionalización y poniendo por encima la lógica de grupos o de personalismos? ¿Cree usted que esa dinámica pueda ser vencida hoy por los venezolanos? Bueno, eso es una viejísima dinámica venezolana que tiene 210 años desde la creación de la República en 1811 y ha tenido como las olas, como las mareas altas y bajas. Estamos, por supuesto, pasando por una baja en cuanto a la institucionalización del país. En todos los sistemas políticos donde las instituciones son muy débiles, surge el líder providencial, el caudillo, el mesías, el hombre que va a resolver esto. Y sobre todo aumentado en unas sociedades como la nuestra, donde hay un componente tribal muy importante y donde la cultura democrática ha crecido y ha prosperado, pero no de manera unánime en la sociedad venezolana. En Venezuela conviven dos grandes fuerzas culturales, una fuerza democrática, republicana, de respeto de los derechos humanos, junto con una fuerza
centralista, autoritaria, de imposición de su voluntad sobre los demás. De modo que esas dos fuerzas tienen 210 años entre nosotros y a diario las vamos a observar en la dinámica política, ¿no? De modo que, ¿qué puede pasar en la Venezuela actual? Pues lo que uno desearía que ocurriera es que la fuerza democrática, civilizadora, respetuosa del Estado de Derecho, fuese avanzando y venciendo, ¿verdad?, a las fuerzas reaccionarias, las fuerzas conservadoras de la situación caudillista, ¿no? Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar. Volviendo a la coyuntura actual, estos hechos pudieran significar algo de mayor envergadura en el futuro. Insisto, es un primer paso que hay que observar con mucho interés. Profesor Arraiz Lucas, le agradecemos vivamente la gentileza de haber atendido nuestra llamada vespertina en esta ya noche del lunes 11 de mayo, del martes 11 de mayo. Un gran abrazo y buenas tardes. Muchas gracias, un gran abrazo, Chugo. Un saludo para ti y tu audiencia. Rafael Arraiz Lucas, historiador venezolano, dándonos sus criterios a propósito de cómo percibir esto que está ocurriendo en el contexto amplio, más allá de la disputa entre grupos políticos, más allá entre la confrontación gobierno y oposición, cómo entender esto que está ocurriendo en el amplio panorama de lo que es el proceso histórico venezolano. Nos dice, ha habido dos grandes fuerzas, una que está orientada a la construcción de república, otra que se conforma con que gobierne el hombre fuerte y arrimarse al hombre fuerte para que nos enriquezca con sus favores. Esa es la situación, ¿no? Son las dos grandes fuerzas que desde hace 210 años están signando la dinámica política venezolana. Yo quisiera, en este momento, con la venia del profesor Arraiz Lucas, hacer la siguiente precisión de advertencia. En el caso actual venezolano, sería incierto decir que la reflexión republicana está toda del lado opositor y que la pugna centralista y caudillesca está toda en el ámbito oficialista. Lamentablemente no es así. Los valores dominantes terminan siendo los valores del grupo dominante y el chavismo tiene 21 años en el poder. Y aquí hay mucha gente que sin darse cuenta ha terminado pensando como chavista, diciéndose opositor, pero pensando como chavista, y entonces no quieren cambiar el régimen caudillesco por un régimen republicano, sino que quieren cambiar de caudillo. Quieren salir de Maduro para ser ellos, o quieren salir de Guaidó para ser ellos. Cuando aquí lo que está planteada es la construcción de un liderazgo colaborativo, de un liderazgo solidario, de un liderazgo colectivo, que sea capaz de echar adelante una estrategia consensuada que nos permita la construcción de república. Que eso es imposible. No vale. Claro que es posible. Eso lo tuvimos apenas ayer, en el año 2015. En el año 2015 no teníamos los grandes héroes, los grandes precandidatos al frente de la gesta. No, teníamos una dirección colectiva, aplicando la táctica adecuada en función de una estrategia consensuada y concertada. Lo hicimos y ganamos. Eso es lo que reclama hoy Venezuela. No cambiar un caudillito por otro, o un caudillote por otro, sino cambiar esta lógica pobre y empobrecedora por una dinámica política moderna que saque al país del abismo, que pare la crisis e inicie la reconstrucción. ¿Es posible? Sí. La clave hoy se llama reinstitucionalización y el tema del CNE es apenas el primer paso en ese sentido. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo Víctor Mejía, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Nos encontramos mañana a la misma hora, de 6 a 7, por la señal de Radio Caracas Radio. Un gran abrazo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.
R